tardes, bienvenidos a nuestros consejeros y afiliados a Canaco. El día de hoy tenemos el gusto de tener a la candidata por el Senado de la Coalición por México al Frente, Leti Cuesta, una gran amiga y la candidata que viene hoy a visitarnos para desglosar su plan de trabajo. Sin más preámbulos, ahorita te explico cómo está la metodología, Leti. Le damos la palabra a nuestra tesorera Tania Armenta en representación de nuestro presidente, que en un momento se integra. Viene también de viaje y ahorita se integra. Bueno, para que te dé la bienvenida. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por asistir. Gracias por dedicarnos este tiempo para nosotros y para nuestros afiliados, que son los 1,200 afiliados más o menos que nos van a estar viendo. Mira, interesante. Sí, así es. Queremos escuchar tus propuestas, pero también queremos que nos escuches como Cámara, cuáles son nuestras peticiones. Aquí que tienes un foro amplio aquí para hacer valer lo que tú quieras. Muy bien. Parte importante de nuestros foros es pedirle a los candidatos su presentación o su compromiso de presentar la 3 de 3. La candidata de hoy, Leti Cuesta, ya tiene presentada su 3 de 3, incluso está publicada en la plataforma pública, nos mandó su plan de trabajo y aquí tenemos, me gustaría leer un poco de tu trayectoria antes de entrar a la dinámica, precisamente para conocer un poquito más de tu trayectoria y poder abrir preguntas y respuestas más adelante. Leti Cuesta es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora. Se ha desempeñado laboralmente en los sectores privado, público y social. Algunos de sus puestos de antes, haciendo periodismo social desde 1998. Trabajó en el gobierno del estado en el 2006 al 2009 en una coordinación de programas y recursos humanos a través de liderar una parte del área de recursos humanos en el gobierno de Sonora, que impulsó cambios en la estructura orgánica para establecer un nuevo modelo de organización, así como el desarrollo de un programa social. Trabajó como directora de planeación y organización, creando el Centro de Evaluación y Control de Confianza de Seguridad Pública del estado de Sonora. Se enfocó en ese trabajo en la planeación y arranque del modelo que implicó la integración de recurso humano y el establecimiento del procedimiento de trabajo. Continuó con su trabajo de periodismo de investigación, donde realizó entre múltiples investigaciones la conocida La Pareja Imperial, publicada en el 2011 por La Silla Rota, y en el que se expuso a la familia Terán, que se apropió del poder político en Agua Prieta. Después de esto trabajó como directora de desarrollo institucional en Sonora Ciudadana en el 2014 como responsable del fortalecimiento de la organización respecto a los procesos de recurso humano como la recaudación de fondos también, y fue directora también ejecutiva de Sonora Ciudadana hasta febrero del 2018, donde lideró la organización civil creada y encaminada a pugnar por los derechos de acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas, combate contra la corrupción y participación ciudadana. Y pues entre otras cosas, ¿no? Como diplomados que tienes y cursos de gobierno abierto por la Organización de los Estados Americanos, otro de Parlamento Abierto, otra de políticas fiscales y presupuestos, en el International Budget Partnership, en el desarrollo organizacional. Bueno, más formación que tiene Leti, ¿no? Todo una trayectoria que ahorita vamos a tratar de desglosar un poquito. Te explico cómo está nuestra estructura. A través de preguntas y respuestas, Leti, primero que vamos a estar marcados por tiempo para alcanzar a ver todos los temas. Te marcamos ahí unos minutitos si suena el celular y busca cerrar, no necesariamente ahí corta. Es buscar cerrar nada más de referencia con la intención de alcanzar a ver todos los temas. Son 3 grandes bloques. El primero es de seguridad pública. ¿Cómo nos ayudarías tú desde el Congreso de la Unión en el tema de seguridad pública y algunos subtemas? Y luego el de desarrollo económico y a lo último el de transparencia, rendición de cuentas y lucha anticorrupción. Y primero que nada sí te vamos a dar 5 minutos de inicio porque nos gustaría que nos expusieras tus motivos, por qué quieres ser senadora y si tienes vista alguna comisión o algunas comisiones en especial. Bienvenida, adelante. No, pues gracias. Muchas gracias a todas, a todos. Menia, hola, algunas ya los he estado conociendo y gracias a la gente que se conecta en Facebook Live. Bueno, es una gran pregunta y precisamente fue una pregunta que me hizo mi madre cuando me decidí en esto. Y es la verdad la primera vez que yo participo en política, primera vez en una candidatura y estoy contenta. ¿Por qué quiero ser senadora? Porque creo que la representación de los poderes en México no es plural ni diversa. Hemos sido representados por unos cuantos y al referirme por unos cuantos me refiero con un grupo selecto de la población que siempre ha tomado decisiones y que el interés social
no se ha visto representado en la toma de decisiones. Creo que la política tiene que cambiar, hacer cada vez una política de liderazgo horizontal, en la que la toma de decisiones sea con debate público, colectivo, integral, y entender que quienes ocupemos un puesto, en este caso como senador, somos los ejecutores de esa voz ciudadana, en el cual yo creo que es importante dejarlo y empezar a transitar. Es decir, en conjunto, las y los ciudadanos debemos aprender a construir la visión de nuestra nación. Pero quienes ocupamos el cargo somos quienes arrastramos el lápiz y nos ponemos a trabajar. Esa es la diferencia. Y hacia allá tiene que mutar la política, a realmente ser una política de servicio público. Además de que en la estructura, ¿no? En toda esta estructura de política o de sistema político que tenemos en México, no nada más es una buena intención, sino que tenemos que cambiarlo de fondo. Estamos hablando de, y en mi caso particular, que es la pregunta que me haces, de en verdad luchar porque una política cueste menos a las y los ciudadanos. No me refiero a un discurso populista, que es lo que la gente dice, que paguen 0 pesos, no, me refiero a una realidad. La política, el sostener a la clase política debe costar muchísimo menos a los habitantes. Entender que quienes estamos en un puesto público, quienes somos un representante público, se nos paga con base a esos impuestos, y tienes tú que generar las plataformas para que exista siempre incentivos y exista un desarrollo económico en el país, pero no es para enriquecer la clase política. Y para concluir, ¿qué te puedo decir? Estoy convencida de que la política es el camino de la toma de decisiones para construir un país, que tenemos que reivindicar la política totalmente, tenemos que abrirla, dejarla de puertas abiertas y empezar a construir una línea horizontal y con un piso parejo para que todas las personas, ciudadanas y ciudadanos, puedan incidir, puedan plasmar su opinión, puedan participar, pero sobre todo sea vinculatorio cada una de esas participaciones en la toma de decisiones. Por eso me interesó a mí contender para este cargo, para el Senado. Se me abrió la puerta en esta candidatura y creo que la política tiene que transformarse para allá. Y es por eso que quise participar. Bueno, ligado a esta pregunta, nada más porque te queda un poquito de tiempo, ¿por qué Leti Cuesta? O sea, ¿su trayectoria la avala? ¿O qué nos puedes decir en ese sentido? ¿Por qué Leti Cuesta? Mira, yo creo que las oportunidades se presentan y no te lo voy a negar. La pensé muchísimo y gente cercana a mí se dio cuenta que sufrí mucho. Yo creo que ha sido una de las decisiones más difíciles en mi vida. Y cuando personas me decían, ¿por qué no? ¿Por qué te da miedo si tú siempre te has quejado de que les dan las candidaturas a los mismos, de que llegan los mismos a las tomas de decisiones? Pues esta es una oportunidad. Pues sí, fue cuando yo dije, pues tienes razón. Y creo que se me dio la oportunidad por la persona que he sido, públicamente también, y no pública por quienes me conocen. No tengo nada que esconder, ¿no? Soy una ciudadana común, de puertas abiertas. La gente que me ha conocido en tantos años sabe quién soy. Sí tengo claro, como todo persona, pues tiene un carácter. ¿Y a qué me refiero? Que me gusta muchísimo a mí, soy muy apasionada de lo que yo hago, me gusta mucho defender las causas. Y soy sincera, la verdad no tengo algo que venderme en especial como para que la gente me vea y esas cuestiones que también tenemos que cambiar, ¿no? de las candidaturas. Y al final pensé y dije, bueno, es una opción y es un camino y es un vehículo muy digno ser candidato. Y también quiero que la política se empiece a reivindicar en el país. Y creo que no tiene nada de malo. Y aunque la gente muchas veces me criticó por dar el paso, yo les digo a la gente, una, es un vehículo. Y dos, la decisión de quien te represente está en cada una de las personas. O sea, tú al momento de dar el voto en la urna, tú decides realmente a quién quieres elegir. Una pregunta, antes de empezar con los temas que tienen que hacer, ¿por qué coalición te hizo el frente? ¿Por qué con ellos? ¿Por qué con la coalición? Porque fue la verdad fue la oportunidad que se me dio, ¿no? En otro partido no se me había presentado, yo tampoco la había buscado, en verdad. Lo que me gustó de la coalición es que tiene precisamente una visión un poco más integral,
Y al estar Movimiento Ciudadano, que para mí es un partido nuevo y yo le veo mucho futuro porque veo que tiene una agenda muy abierta, muy incluyente, me gustó y dije, bueno, es un camino en el que comparto, claro, alguna de las visiones, y Movimiento Ciudadano pues fue quien me abrió la puerta. Y además que también no se me exigió en ningún momento ser militante, que es lo que te piden, ¿no? Y una de las condicionantes que yo puse pues fue que de ser senadora no voy a votar conforme al partido, pues, ¿no? O sea, yo estoy casada y lo tenemos que luchar, y pese a quien le pese, incluso a mí misma, que la toma de decisiones cada vez debe ser en colectivo. Así lo tenemos que hacer, nos guste o no. Y somos representantes precisamente del pueblo y tenemos que empezar a montar en ese sentido. Y pues, excelente. Bueno, a través de las preguntas y respuestas ahora vamos a tener alrededor de 2 minutos para contestar, igual para ir cerrando. Nos gustaría saber cuáles son tus comisiones que ya viste, si hay algunas comisiones que ya viste. Sí, la de anticorrupción, obviamente, participación ciudadana y la del Parlamento. Son las que más me interesa participar. Excelente. El primer tema que tenemos, grande tema, es la seguridad pública. Algo de interés, pues obviamente muy, muy tácito, ¿no? Y nos gustaría saber qué propones desde el Senado específicamente para abatir o contribuir a abatir los homicidios. Los homicidios. Sí. Mira, yo creo que Sonora ha sido lamentablemente afectado por altas tasas, ¿no?, de homicidios. Cajeme es un municipio, por llamarlo en alerta roja, pues eso lo puedo decir totalmente en alerta roja, sin politizar el tema, ¿no? Claro. Estoy diciendo de manera general. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, fortalecer obviamente las instituciones policiales para garantizar la seguridad en los habitantes. Creo y estoy convencida que el nuevo sistema de justicia penal es un sistema garante. La ley es una ley avante, pero la implementación no ha sido la correcta. Desapareció aquella Secretaría Técnica Implementadora y esa la tenemos que recuperar y se tiene que volver a instalar. ¿Por qué? Porque necesitamos una secretaría de monitoreo constante sobre la implementación de este nuevo sistema de justicia penal. Uno, para tener un diagnóstico fuerte en el qué ha servido y qué no ha servido, ¿sí? Hay cosas buenas y también ha de haber cosas mal, pero es importante tener un diagnóstico fidedigno. Dos, tenemos que aprender a cambiar el sistema de administración del gasto en las instituciones policiales. Es decir, entiendo que la gente se queja de los policías y es una realidad, hay una cuestión como ya muy social, ¿no?, en contra, pero al final tenemos que rescatar, o sea, necesitamos un policía que en la calle nos cuide, ¿no? Y necesitamos un ministerio público que atienda las denuncias y necesitamos también una política pública en general de seguridad para toda esta protección y obviamente en el que tú dices, en el combate contra los homicidios, pero ¿cómo lo hacemos si no hay una garantía en el recurso público? Es decir, yo te lo puedo decir, en el 2017, bueno, se ha ido disminuyendo el recurso en la prevención del delito. En 2017 fue cero. O sea, fue desde ese año fue cero el recurso federal en el ramo de prevención del delito. O sea, no tenemos recursos en Sonora sobre el tema. Y ningún diputado federal se pronunció, ni nos rindió cuentas, ni nos dijo por qué razón lo puso en tasa cero el recurso para prevención del delito. Para combatir, creo que sí tenemos que apostarle a la prevención y necesitamos tener un nuevo reordenamiento, lo que se refiere al uso del recurso público para el área de seguridad, en el cual haya garantía para los elementos de seguridad, volver a rescatar, y yo lo comentaste ahorita, los exámenes de control de confianza. ¿Dónde está la rendición de cuentas sobre esos exámenes? En aquel entonces, te estoy hablando con el caso Martí, y con Felipe Calderón, después que fue una reforma 2009 por ahí, que se crea todo este nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, decían que todas las personas de seguridad pública tenían que tener estos exámenes aprobados, tanto el personal operativo como administrativo. Ya no se nos rinde cuentas. ¿Y por qué fue? Uno, porque muchos reprobaron. Y me queda claro que muchos policías van a reprobar porque fueron o tienen una antigüedad de casi 30 años y entraron con otro sistema. Pero no se trata de correr por correr, ni se trata de sancionar por sancionar, sino se trata que la implementación de las leyes empiecen a mutar
para no tener los mismos problemas. Hoy no hay una rendición de cuentas de ese nuevo sistema de seguridad pública en el que se garantizaban que las instituciones eran confiables y que si tú ibas al Ministerio Público era una persona confiable, porque estos exámenes pues son una serie de baterías, pero garantizaban que tú pasabas ciertas pruebas y que no había relación con los malos, por llamarlo de alguna manera. ¿Y dónde está entonces toda esta rendición de cuentas por parte de seguridad pública? Entonces yo creo que para llegar a combatir esto, necesitamos jalar a una fuerte rendición de cuentas en todo el eje de seguridad pública, en todas las administraciones, tanto a nivel estatal como municipal. Son bajos, es cierto, los recursos también que te digo, los sueldos en los policías se tienen que robustecer. Hay otra cuestión también violatoria para los policías y para mí sí es un tinte que puede mermar, por supuesto, el buen desempeño. Por ejemplo, el artículo 123 constitucional deja desprotegidos a los policías. Por ejemplo, si ellos son retirados de su cargo y al final se demuestra que no fueron inocentes o el proceso fue injusto, son los únicos trabajadores que no pueden reingresar. Entonces, al final la gente que está en la calle, que son los policías, se les debe de dar mayor garantía, ¿sí? De capacitación, número 1, sobre cómo funciona el nuevo sistema de justicia penal, porque no lo tienen, porque no tienen las herramientas para levantar el IPH, el informe policial homologado, porque no quieren meter las manos, porque ellos mismos dicen, oye, si a mí como primer respondiente resulta que yo violé algo del debido proceso, entonces, ¿qué pasa? Número 2, hemos dejado de lado la brecha del policía y el ciudadano. Al ciudadano también se le tiene que capacitar sobre cómo funciona su nuevo sistema de justicia penal para que pueda reclamarlo, ¿sí? y que para poder acceder de manera correcta, y necesitamos como ciudadanos estar informados, pero la promoción la tiene que hacer el Estado. También lo mismo pasa en la cuestión de los ministerios públicos, o sea, no hay una garantía que sean personas confiables, y en segundo, pues no hay una serie de capacitación ni hay una relación. Además hay otra cosa que bueno, no sé si... Adelante. Es que estás ligando varios de los subtemas, nada más te estoy acumulando. Bueno. Además hay otra cosa muy importante, mira. Hay 2 ejes que se manejan. Número 1, el semáforo delictivo, que prácticamente es una medición, pero está sujeta en este caso, al gobierno. O sea, el mismo gobierno paga por esta medición. Entonces, dice, de las denuncias que está en verde, tantas atendimos. Pues claro, porque tú tienes la cifra de denuncia. Pero por otro lado está la alta cifra negra, porque la gente no denuncia, pero no te lo contabilizan acá. ¿Y qué haces? Es la gente que no confía en el sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? También tenemos que dotar de tecnología y aprovechar que la tecnología nos beneficia. Es decir, si uno se siente un poco más confiable al entrar a su cuenta bancaria con un sistema encriptado, con una serie de herramientas que te dan, ¿por qué no lo puedes acceder o utilizar o aplicar para tú interponer denuncia? No se trata de que vas a sustituirlo por el IPH, no, sino se trata que empieces a denunciar. Número 1, tienes un sistema seguro. Número 2, vas a tener un banco de datos fidedigno, porque ahora sí el ciudadano va a tener, así como te ponen todos tus requisitos en tu cuenta bancaria, así se lo vas a dar al ciudadano para que sea el ciudadano el verdadero el que interponga la denuncia. 2, vamos a tener un gran banco de consulta público que no lo tenemos. Entonces estamos también con cifras engañadas y se utilizan para los informes de los gobiernos según a modo. Y la gente sigue sin tener la información y un diagnóstico correcto. Además, que creo que las tecnologías nos ayudan, Sonora y Hermosillo también, pero propiamente Sonora es un estado de mucha conectividad y se trata de utilizar, además que te va a ayudar, número 1, tú vas a tener una herramienta en la que tú vas a poder rastrear puntualmente a dónde se fue tu caso, con qué ministerio público se fue. Y vas a poder tener, por otro lado, una evaluación del desempeño de ese ministerio público. Entonces, no hemos podido acercar ni desnudar las instituciones de seguridad pública y tenemos que mutar para allá. Entonces, antes te decía el abuelito, oye, yo conocía al policía de la esquina porque había un contacto, había menos habitantes, era otro el contacto social. Ahora lo hacemos mediante la tecnología, pero la tecnología nos puede hacer para apoyar. Y creo que si empezamos a tener una mayor conectividad en ese punto, vamos a tener también una mayor rastreabilidad de qué pasa. Vamos a conocer quiénes realmente están a cargo de la seguridad pública. Y ahí sí, yo lo digo y siempre lo he dicho,
quienes somos o seamos, son funcionarios públicos, pues lo siento, ¿no? O sea, tu nombre tiene que ser público, ¿sí? Una cosa es el documento, tus datos personales, la averiguación previa, pero me refiero, tú tienes que saber los turnos y los nombres del Ministerio Público y cómo atiende y cuántas denuncias. Y entonces ahora sí podemos tener datos interesantes, como por ejemplo, a lo mejor hubo, no sé, 100 denuncias en un día y solamente ve un Ministerio Público. Ah, bueno, entonces hace falta un Ministerio Público o hacen falta 3, 4, pero realmente no lo tenemos. O sea, el dinero ahí está, el presupuesto ahí está y no hemos podido desnudar las oficinas de seguridad pública. Para mí es una de las más cruciales en las cuales debemos de conocer puntualmente cómo se gasta el recurso. Hay otro llamado que han hecho los policías constantes, es yo me compro mi equipo, ¿no? Yo aporto para el uniforme, incluso le tengo que poner de gasolina y pocas patrullas, entonces, pues todo esto, entonces sí lo hacen, pues, entonces, ¿dónde está? Porque aunque hay gente que se enoja de los policías, la entiendo, pero también hay policías buenos. O sea, también hay gente que en verdad ama ser policía. Y entonces no estamos reivindicando las instituciones. Y entonces, ¿quién nos va a proteger a nosotros? Si nosotros vivimos en esta estructura de Estado, ¿no? México. Ahí es donde tenemos que estar mutando para poder tener no nomás contacto, sino realmente un control y una información muy fiel de la inversión en seguridad pública que debe ser crucial y es de las primeras, ¿no? en el Estado. Muy bien, ligaste varios temas, nosotros estudiamos el de homicidios, pero también el que nos afecta también a comercio no rosa, a comercio, casa de habitación, que viene en tu plan de los que mencionaste, fortalecer la denuncia, entonces, y también medir la eficiencia prácticamente de lo que estás diciendo, ¿no? A través de la denuncia, no nada más con los datos que se denuncian, sacar indicadores, sino con lo que no se denuncia y mutar a que entre al sistema. A que entre al sistema, eso es prioridad, eso es prioridad. La gente tiene que tener una ventana de denuncia y tenemos que tener los datos contundentes. Si no, realmente está ciega la política pública de seguridad, y te lo digo en general en el país. En la Ciudad de México sí existe una aplicación de denuncia electrónica y me han dicho que ha tenido muy buena aceptación y además, no me lo están haciendo en la Ciudad de México, les ha servido también para rastrear datos fidedignos. Pero sí tienes que tener un sistema seguro de acceso y la gente lo va. Y lo puedes hacer en tu computadora, lo puedes hacer de tu celular. Realmente ahora, pues las personas cada vez están adquiriendo un celular con estas características. Y como me platica alguien, ¿no? Nosotros, dices, ahorita están jóvenes ustedes, pues ustedes van a ser unos abuelitos totalmente tecnológicos, ¿no? Entonces tenemos que ir mutando, ¿no? O sea, pero que nos sirvan las instituciones ahí. Muy bien, sin preguntas en el tema de seguridad, si no nos brincamos al siguiente, o si tienen preguntas más tarde, adelante, ¿no? De seguridad. Me gustaría pasar al tema de desarrollo económico. ¿Qué propones desde el Senado? ¿Cuál es tu postura? Incluso el primer subtema que traemos, si quieres abordar el tema de desarrollo económico en general, y ya después me gustaría preguntarte tu postura respecto al Tratado de Libre Comercio. Ok, fíjate que yo traía unos datos aquí muy interesantes y lo quiero comentar porque lo estamos platicando. Dice, 2 de cada 3 empresas mexicanas pues mueren, ¿no? Mueren antes de empezar su lustro de vida, a los 5 años, y cada vez pues está siempre en riesgo de desaparecer, ¿no? Dicen, esta evidencia que solo el 11% de las compañías logran trascender en México, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no nada más se está viendo que no hay una plataforma fortalecida y equitativa para la creación de una empresa, sino tampoco existe una política pública por parte del Estado para el sostenimiento de tu empresa. Hemos abusado, o sea, hemos abusado como si ya soy senadora, ¿no? Se ha abusado, ¿no? O sea, se ha abusado, ¿no? Se ha abusado de la política fiscal, o sea, se ha abusado de la recaudación. La recaudación tiene su fin, claro, tiene su fin en general del Estado, garantizar que todos tengamos acceso a oportunidades y para eso se recauda. Pero creo que se ha abusado. ¿Por qué? Porque quienes generan empleo son las empresas, ¿no? Y de primer punto el gobierno dice, ay, hemos creado tantos miles de empleos. O sea, el gobierno no te crea empleos, pues. Ni más, ni seguro social da. Él da otro sistema de seguridad social, ¿no? ISSSTE son. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues, número 1, tiene que haber ya de ley, volver a revisarlo todo y simplificar la tramitología para la cuestión de creación de empresas. A mí me han dicho que a veces una empresa, dependiendo del giro, pero puede llegar a realizar hasta más de 100 trámites. Hasta unos llegan hasta 300, me han dicho, ¿no? O sea, trámites en una serie, ¿no? Entonces no hay una simplificación.
y hay un exceso de cobros por los derechos. Y creo que ahí es donde estamos asumiendo mal la función del Estado. El Estado te debe de cobrar por los derechos, que son por los únicos que te debe de cobrar porque es el Estado el que te los brinda. Pero a todos los derechos el Estado le está cobrando impuestos. O sea, te lo suben, ¿no? Te lo multiplica, te lo cuadruplica y te lo hace casi obligatorio y ahora resulta que lo tienes que asumir. Entonces, ahí tenemos que desnudar la tramitología para que solamente se cobren los derechos que son necesarios y quitarlo de impuestos, porque le están sumando demasiada. Y hay una serie de tablas ahí, no recuerdo los números, pero bueno, para que la gente a lo mejor me comprenda, es decir, o sea, el derecho de registrar tu empresa, pues es un servicio que te da el Estado, pero no por eso te debe cobrar como impuestos, por ejemplo, las aportaciones que son sociales, ¿no? Que el 15% para eso no te lo debe de cobrar, porque el impuesto que todos, que ese sí el impuesto que el gobierno nos pide es con base a tu riqueza, ¿no? Que va basado en tu ingreso, ¿no? Ya tu ICR y el IVA. Entonces, esa es una cuestión número uno que tenemos que simplificar, lo que se refiere a la tramitología. 2, volver a revalorar el nuevo esquema de capacitación para la nueva creación de empresas, es decir, estos programas incubadores tenemos que buscar que sean vinculantes también con toda la tramitología, porque si a ti te van a cobrar para capacitarte, pero eso te impide, no tienes el ingreso suficiente para abrir toda tu empresa, entonces hay un eslabón perdido ahí entre este plan y creo que no tienen de alguna manera una relación entre sí por los diferentes grados de servicios que te dan. Algunos te los tiene que dar federal, unos el estatal y unos el municipal. Entonces, hay una comunicación nula ahí y se tiene que llevar a cabo totalmente. Y yo aquí también creo que podemos empezar a mutar con un incentivo un poco más tangible. Incluso Toño y yo lo traemos muchísimo en el tema de que sea más barato vivir y producir en Sonora. Hablamos de que tenemos que cambiar la manera de administración de energía eléctrica, ¿no? En las casas hogar, pues sí te dan el subsidio, pero en los comercios no tienes el acceso. Y la tarifa comercial es infinita. ¿Y sabes en qué lo sienten muchísimo? Por ejemplo, en los abarrotes. Pues para mantener heladas las sodas, y ya te digo, un abarrotes, ¿no? O sea, normal, que incluso fue difícil para la gente, otra cosa que ahorita lo comento, ¿no? Transitar a esta cuestión de la factura electrónica, porque volvemos al tema, ¿no? O sea, el Estado no cumplió su labor de capacitación y de apoyo. Sí, o sea, una persona en un abarrotes, yo he visitado los abarrotes, a veces voy allá a la costa, el poblado Miguel Alemán, y dices, o sea, ¿cómo la persona? O sea, imposible, ¿no? Pero bueno, pero para irme a este tema, ¿sí, verdad? Imposible, o sea, imposible que la persona en una tiendita, en una esquina, en un ejido, tenga un contador. O sea, entonces, entiendo el querer combatir la informalidad, ¿sí? Pero si el Estado no tiene su plan de trabajo de capacitación y una estrategia contundente para poder irlos abrazando, pues entonces no lo va a lograr. Bueno, aquí lo que vemos es algo. Queremos que las nuevas empresas empiecen a llevar el nuevo sistema de administración de energía. Es decir, que en toda su instalación el Estado les financia en especie el 50% que se refiere a energías renovables. Es decir, ya que se instale a lo mejor en materia paneles solares, ¿no? Para esos negocios. Y el otro pues lo puede hacer financiado, para que el costo de la luz pues le sea muy barato. Y en años presentes yo creo que en 1 o 2 años ya habrán ellos solventado en lo que se refiere al apoyo para el 50%, pero el otro ya se los dio el Estado. Porque aquí también una cuestión en Sonora es la verdad, las altas temperaturas por un negocio. O sea, la gente ya no sabes en qué mes abrir el negocio. Pues si lo ves en enero, porque para marzo, pues ya tiene, y para un servicio al cliente ni se diga, pues tienes que prender el aire acondicionado. Y si lo abres, no sé, en octubre, pues si viene diciembre, dependiendo del negocio, entonces está complicada la apertura de comercios aquí. O sea, está muy complicada. Salvo, o sea, no sé qué te puedo decir, por eso la gente prefiere, pues, toda esta informalidad. Pero bueno, creemos en el caso de establecimiento, pero en el caso también de cuestiones de que aminoren los costos, es decir, hay empresas o gente que no necesariamente te va a vender un producto de comida, ¿no? Pero creemos que podemos mutar
a otro tipo de servicios y apoyados también con las plataformas de Internet. ¿Cuántos negocios pueden ser y pueden ser sostenibles si tú tienes una buena plataforma de Internet? O sea, a mí me dicen los grandes los empresarios de aquí, por ejemplo, Leti, fíjate, Amazon es una venta grande por Internet y está acabando con muchas cosas así, porque estás utilizando una tecnología pero una plataforma segura. Entonces necesitamos a ciertos giros dotarles el Estado de la creación de plataformas seguras para que existan. No me acuerdo la tasa, pero hay una tasa en el que los mexicanos no quieren comprar a través de plataformas mexicanas por desconfianza. Entonces ahí tenemos que buscar cómo generar la confianza en la transferencia, porque si no me llega el producto, o sea, eso sí existe. Leti, comentas que el comercio no está el apoyo para la energía sustentable. No, en esta sí, o sea, en la que yo estoy proponiendo sí. Por eso te lo estás proponiendo. Sí. Porque ahorita no está. No. Ajá. ¿Por qué crees que no se está? ¿Por qué está ese tope o cuál es la barrera? Pues mira, lo que hemos analizado y parte de lo que hemos escuchado, supuestamente la motivación es precisamente porque se les dan otros tipos de incentivos. Pero cada vez los incentivos no pueden ser generales a nivel país, creo que también se tiene que empezar a regionalizar y si no a hacerlo cada vez por estado, aunque sea una política fiscal, no nacional. Porque no crees que debería desconocerse precisamente el motivo para atacar y en un momento dado hacer la propuesta, ¿no? Pero, sí. A ver, ¿por qué no quieres? Por esta razón, entonces vamos a hacerlo. Sí, yo he escuchado que una de las quejas es, bueno, de los inconvenientes o los peros es precisamente que se les dan otros tipos de incentivos. Ya ves que, por ejemplo, creación de nuevas empresas, que si el primer año no pago del ISR o ya sí hay un porcentaje a los 5 años, pues entonces que ven otro tipo de incentivos. Pero nosotros consideramos que por las condiciones de nuestro estado tiene que ser otro tipo de incentivos. En el caso de Sonora, definitivamente el apoyo de energía eléctrica o energías renovables para la administración de energía es sumamente necesario. O sea, no hay un comercio, por más pequeño y grande también fortalecido, que no tenga temor los meses en los que se está acercando el calor. O sea, marzo, ya. Pero lo que sucede es que es cuestión económica. Pero es cuestión económica, sí, exacto. Eso nos lleva a la siguiente parte, del paquete económico, algo que ya traigan en su plan o que tengas como iniciativa. Pues mira, es eso, ¿no? Nosotros lo que queremos precisamente es que se cambie el modelo de la política pública de la administración de la energía eléctrica. Poco a poco ir combatiendo lo que es el subsidio en la casa hogar, por ir mutando a que la gente en su casa hogar acceda a tener su panel solar. Pero para eso el Estado tiene que intervenir para apoyar con la compra, porque todavía es caro. Pero creemos que entre mayor acceso haya, cada vez va a minorar los costos. Incluso ya han bajado los costos. Hace 10 años era muchísimo, muy caro una hoja. Ahora es menor. Eso, que sea parecido, pero en este caso que sí accedan a la cuestión de comercio, totalmente. Ahí sí va incluido. Tiene que serlo, no nada más en el caso de este 50% de la nueva creación, pero también que puedan mutarlo las empresas que ya actualmente están establecidas. Otra cosa también aquí importante, bueno, sería parecido como el sistema FIDE, ¿no? ¿Te acuerdas que el FIDE te cambiaba los aires acondicionados, la refrigeración? Ajá, otro, ¿no? Otra cosa que también queremos impulsar es el margen de deducibilidad del ISR, ¿no? Que se incremente. Un 2 o un 3% más, o incluso estamos pensando hasta 5% más a las empresas precisamente para apoyar su consolidación. Porque volvemos al tema, ¿no? Ha sido complicado para ellos mantener la carga. Y otra cosa que nosotros queremos también considerarlo aquí, en la cuestión de la Ley Federal del Trabajo, necesitamos volverla a reformar y ver de qué manera se puede hacer más amigable toda esta relación patrón-empleado, ¿no? Porque el patrón tiene una carga fuerte, que el empleado también lo hace porque se lo descuentan, pero ¿cómo hacerlo para que no sea realmente un peso tan fuerte en la cuestión fiscal para el patrón, ¿no? Es algo que tenemos en mente. Y por último, en la cuestión, bueno, sirve para el desarrollo económico, para los negocios, pero es un tema que es hacia toda la población, es la cuestión del agua.
Nosotros queremos que los organismos operadores de agua en los ayuntamientos funcionen con las energías renovables para minorar los costos de agua y nos vayamos a lo mejor llegamos a un 50% menos. O sea, tienen que operar. O sea, la política pública del uso o de administración de energía tiene que ser energía renovable en las instituciones de gobierno. Y también queremos implementarlo en las escuelas primarias y después irnos a los hospitales. Las escuelas y los hospitales son quien tarifa más alta tiene de energía eléctrica. Entonces ahí tenemos un gran problema, pero también creo que lo vemos un área de oportunidad. ¿Algo en política exterior? Mira, número 1, creo que, bueno, lo hemos hablado primero, la cuestión de reducir el IVA en la frontera, ¿no? Para incentivar la economía. Creo que realmente lo que tenemos que hacer es un buen consenso con los grupos empresariales. Tenemos que dignificar el producto, los servicios, más bien los productos que otorga nuestro país. No es posible que nosotros sí tengamos muchas condicionantes, ¿no? O sea, como México, para exportar nuestros productos y en la importación no lo sea igual, ¿no? O sea, y es una gran queja que tienen muchos empresarios. Y eso ha mermado, por supuesto, pues el interés y el incentivo. Creemos que tenemos que dignificar en ese sentido, pero para hacerlo, ahí sí te lo digo, nosotros estamos partiendo que una vez estar en el Senado necesitamos hacer un grupo de trabajo con los organismos, con las cámaras, con el empresariado, para volver a determinar nuestra política de comercio exterior, por varias razones. Número 1, ni siquiera nosotros como sonorenses nos conviene romper con Estados Unidos por la situación en la que nosotros nos encontramos geográficamente, ¿sí? Que un presidente tenga del vecino país, pues tenga esas ideas, no significa que toda la población en Estados Unidos piense igual. Y creo que quienes piensan totalmente lo contrario es el sector empresarial, porque son los que más interesados están precisamente que se fortalezcan cada vez los mercados. Y que al final la competencia justa o equitativa pues logra competitividad, ¿no? No te contrarresta. Entonces, esos son parte de nuestro plan que tenemos que hacer, sí se tienen que hacer en conjunto con ellos. Y es el Senado el que al final el que define toda esta la política, ¿no? Muy bien. Abrimos la ronda de preguntas y respuestas en el tema de economía. Yo traigo un par de economía, no sé. Adelante. Okay. Hablaste un poco, Leli, hace un momento sobre que tenías en mente tener esa relación, mejorar esa relación obrero-patronal para que no sea una carga el tener cierta cantidad de empleados. No entendí bien la forma en la que lo vas a hacer o la idea que tienes, no sé si me lo puedes explicar. Mira, muchas cuestiones con los patrones dicen, oye, yo pago muchísimos impuestos, ¿no? Al Estado. Y entre esos están todos los impuestos también de seguridad social y todo esto que se ven a los incentivos. Entonces lo que queremos es fortalecer dándoles mayores incentivales, como el incremento del ISR, ¿no? Para que no se contrarreste lo que el patrón le tenga que dar, en este caso, a los empleados. Perdón, creo que es enfocado básicamente en lo que es la prima de antigüedad, que no es deducible porque es una prestación exenta. Entonces ahí hay muchos patrones que precisamente critican eso, o los contadores dicen es que es prestación exenta y la deduces al 47%. Pero por otro lado el patrón dice, pero es que me estás obligando a que tenga yo que pagarles la prima de antigüedad. Entonces, ¿cómo es que si me estás obligando no me la deduces al 100%? Un egreso que después causa impuestos. Entonces hay una contrariedad en la ley del ISR. Entonces, es parte de la misma antigüedad y el pago de la despensa. El pago de la despensa. Esas dos pues sí tendría que ser 100%. Entonces, ¿te refieres a esas? Sí, a esas sí, no había notado aquí, que otra vez lo habíamos platicado Toño y yo en ese aspecto. Y sí, no lo había notado aquí, pero sí lo habíamos considerado eso. O sea, sí, no sé, porque ya no los habían comentado. Y precisamente dice el patrón, bueno, es como una doble tributación, pues, ¿no? Es como una doble tributación en la que ustedes se quedan sujetos. Por un lado y por otro lado no me deduces. Sí. Bueno, sí. Okay, eso es por un lado. Y por otro lado, me encantó lo del nuevo sistema de administración
administración de la energía, pero mi pregunta está relacionada con si no contrapone todo lo que tiene que ver con la nueva reforma energética. Pues mira, eso es a lo que tenemos que mutar. Creo que la reforma energética, como todas reformas, no son perfectibles, ¿sí? Yo creo que aquí tenemos que buscar también que sea más barato el sostenimiento, o bueno, más barato vivir, sí, más barato producir, pero el sostenimiento de nuestra manera de vida, ¿no? Y otra cosa, tenemos que empezar a considerar y ser más amigables con el medio ambiente, ¿no? Y empezar a generar menos contaminación y empezar a buscar de qué manera nos es más barato tener el sostenimiento de nuestras viviendas. E independientemente que hace esa reforma fue hace casi 6 años. Creo que ahora estamos en otro momento en el cual sí debemos mutar, ¿no? Y no se contrapone. Más bien lo que queremos hacer nosotros es que sí sea mucho menor el costo, pero también que más áreas en el caso de la energía sea autosustentable, pues ya es algo a lo que tenemos que ir mutando, ¿no? Así como en su momento va a empezar a llegar, y que ya han llegado, ¿no? Ahorita los carros híbridos y después los carros eléctricos, porque es una realidad. O sea, nos tenemos que ir adaptando a las nuevas exigencias Muy bien. Yo lo que traigo no es más como una especie de no es pregunta, es por el contrario. Nos gustaría que tú conocieras y que te llevaras, que de hecho se lo platicamos también a Toño cuando vino, el tema de las tarifas finales que se cobran al comercio, porque por un lado modificaron el esquema de tarifas y pusieron algunas fórmulas que iban incrementando el pago, que de repente, lo mismo que mencionabas respecto a un comercio pequeño, ¿no? Hace más caro el pago de luz, lo cual inhibe no solo la empleabilidad, sino el desarrollo económico y otras cosas. Pero también inhibe la innovación. Y aprovechando que tú hablas de energías limpias y renovables, pues de alguna manera, a como la interpretamos, para las empresas que también producen, si el medidor, digamos, que es una parte de la legislación, registra una demanda, ya sea que tú mismo estés produciendo la energía, el cobro de la energía se registra como demanda y te lo hacen llegar a pesar de que tú mismo la generas. Entonces, creo que hay áreas de oportunidad importante en este cobro de las tarifas finales y que sería algo que nos gustaría se revisara y sería un tema de mucho más, ¿no? Pero no queremos perder la oportunidad del foro para mencionarlo en este tema. Porque efectivamente, entonces, como comenta Irving, está inhibiendo el sistema de administración de energía para el beneficio de los comercios. Ajá, y la innovación. Si me conviene gastar o no me conviene gastar, porque entonces me van a cobrar. Te van a cobrar. Claro. Okay. Muy bien. Si no hay más preguntas, viene otro tema. ¿Alguna otra pregunta? Nos gustaría pasar al tema de transparencia, rendición de cuentas y lucha anticorrupción. Y aquí nos interesa saber tu postura y qué propones desde el Senado. Frente a todo este tema, si quieres te doy 2 minutos y luego desglosamos algunos temas. ¿Qué te parece de forma general o de tu plan? Pues mira, de manera general es un tema amplio, ¿no? El combate contra la corrupción en México. Yo lo sigo diciendo, es una consecuencia, ¿no? El combate contra la corrupción a causa de la impunidad que existe en el país. Creo que sí debemos fortalecer el sistema anticorrupción en México. Tenemos que fortalecer los sistemas locales anticorrupción. Se tiene que garantizar que exista un combate anticorrupción imparcial y autónomo, ¿no? Porque ese es otro problema. Debemos de combatir para que no se empiece a politizar el combate contra la corrupción, porque eso es algo que está pasando constantemente y no es por ahí, o sea, no es una estrategia para combate contra la corrupción en los temas electorales o por fines políticos. Pues no, porque el ciudadano es el que más pierde. Aquí realmente tenemos que fortalecer, y es cierto, está la tarea pendiente de reformar el 102 constitucional, ¿no? Para garantizar toda esta fiscalía autónoma, totalmente imparcial, en la cual pues las cámaras han entrado muchísimo y han hecho gran presión. Incluso pues Coparmex también ha estado muy fuerte, como ustedes, como en general la Cámara, y lo tenemos que lograr. Necesitamos una reforma profunda del 102, en el cual te saque de las manos la incidencia del Poder Ejecutivo. A lo mejor es una incidencia en la selección de la terna, pero al final incide, eso lo tenemos que eliminar. Tiene que haber un fiscal autónomo, totalmente autónomo. Igual que lo que se refiere a la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Sí se alcanzó a nombrar y se alcanzó a renovar el auditor, pero sí debe de ser una auditoría totalmente autónoma. Hemos creado, yo creo que desde Zedillo empezaron estas instituciones fiscalizadoras, ¿no? O combate contra la corrupción, las contralorías y todo esto empezó
muchos años. Pero la gente sigue sin tener la garantía de que funciona porque seguimos sin dejarlas autónomas, ¿no? Y seguimos sin fortalecer un proceso de designación pública robusto, abierto, porque sí tiene que ser abierto, inclusivo, para que muchas áreas opinen. Por ejemplo, opine el sector, así como ahorita, pues opine el sector de la Canaco sobre el perfil, ¿no? De quién se postule, lo puede opinar libremente. Eso creo que hace falta un poco más robustecerlo. O sea, existe la participación ciudadana en el combate contra la corrupción, pero no existe tan robustecida ni tan definida ni con garantías. Para que, por ejemplo, las cámaras se puedan pronunciar perfectamente sobre la terna y decir, este sí, este no, este sí. Pero con contundente, ¿no? O sea, que sea con sustento su posición, pero creo que eso fortalece también, en el caso al Senado, a quienes vayamos a elegir a los fiscales, elegirlo con el consenso de la ciudadanía, ¿no? Y con con un conocimiento más amplio de quién es ese perfil y esa persona. Creo que todo eso se tiene que dar en parte, ¿no? De esta gran reforma sobre las designaciones públicas de los fiscales y de la Auditoría Superior de la Federación. También yo soy partidaria de que las contralorías tienen que ser autónomas en todos los niveles, ¿no? A nivel nacional la función pública, en los estatales la Contraloría Estatal y las Contralorías Municipales. Creo que las tenemos que ser totalmente autónomas. Y creo que ahí sería mucho más fácil y más directo la incidencia de la participación ciudadana de las cámaras. Porque en el caso aquí de Obregón, por ejemplo, ¿no? Ustedes que son la Canaco Obregón, imagínate que exista todo el proceso robusto, abierto pero robusto, de selección de un contralor en el que cada uno en conjunto pueda dar su postura y su posición sobre el perfil y sobre la garantía de ese que va a ser contralor. Entonces, imagínate, o sea, ya vamos a, o sea, el Congreso, ¿no? O en el caso del Cabildo, lo va a poder elegir de una manera más abierta, no va a poderse sesgarse, va a ser muy difícil, ¿no? Que pueda tener incidencia el alcalde o que puedan terciar, ¿no? La designación, y que eso es a donde tenemos que ir. Porque si no estamos jugando al gato y al ratón, porque entonces vas a tener que crear otra institución que vigile la institución, no, pues no. O sea, no va a haber presupuesto que alcance, ¿no? Y por eso la gente reclama y dice, no, o sea, el combate contra la corrupción nos cuesta, quién sabe, 300 millones de pesos. Pues sí, porque sí se enoja porque dice, no sabías. O sea, sí necesitamos pagar servidores, pero necesitamos hacer que funcione. Para hacer que funcione necesitan designaciones públicas robustas, bien blindadas. Eso se tiene que garantizar. Y eso en cuanto al Sistema Nacional Anticorrupción y su armonización a la local. A la ¿no? local. El sistema de denuncia ciudadano, hace ratito hablabas también de un sistema encriptado o algo que favorezca. Sí, yo creo que sí, es un sistema encriptado, así como lo mencioné para seguridad pública, tiene que hacerse para, en general, el combate contra la corrupción. El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción en Sonora, que también a nivel nacional existe, tiene que tener un canal seguro de denuncia sobre el tema de anticorrupción. Y creo que una denuncia encriptada, como muy fortalecida, va a empezar también a garantizar que la gente pueda denunciar. El gran problema es que la gente no tiene la confianza en denunciar. O sea, pero tenemos que buscar que la gente denuncie, y no nada más seguro, sino también que denuncie y que esa denuncia sea válida por ley y sea tomada en cuenta, ¿no? Entonces, necesitamos mecanismos de seguridad para eso. Excelente. Hay algunas leyes que quedaron también congeladas, ¿no? Que, como se dice por ahí, la metieron a la congeladora en las legislaturas pasadas. ¿Qué piensas al respecto? ¿Es por tema de eficiencia, de que no alcanzan los periodos ordinarios? ¿O qué lectura das a esto y qué propones tú desde el Congreso? Mira, yo creo que sí deben de ampliarse los periodos de sesiones ordinarias. Mira, número uno, porque el periodo de sesiones ordinarias tiene unos meses al inicio del año y otros al final. Y se supone que en el Inter es para que el diputado vaya, ¿no? a las colonias, ¿no? En otros países existen las famosas asambleas ciudadanas o la verdadera rendición de cuentas, y eso no existe aquí, o sea, no los ves, ¿no? Incluso yo sí lo puedo decir ahorita tácitamente, quien se sienta aludido, pues que se sienta aludido, ¿no? No voy a decir nombres. O sea, es decir, ahorita los diputados que se están reeligiendo, ¿no? Precisamente que estaban en esta legislatura, que renuncian, pero se están reeligiendo, ahorita sí están yendo a sus distritos, ¿no?
Ahorita sí, ahí van, y que te prometen, y que te exigen, que eso, que lo otro, ¿no? Y que no es... Y aparte cambiaron de distrito, exactamente, cambiaron de distrito simulando la reelección totalmente. Es lo que te digo, o sea, nosotros mismos hemos echado a perder las leyes, ¿no? Y la verdad es una burla y una simulación total, pero están haciendo esa acción de ir colonias, de ir a los distritos. ¿Por qué no lo hicieron en ese inter de periodo de sesiones? ¿Por qué nunca lo hicieron? Porque nunca lo han hecho, o sea, no nos van a decir que sí porque jamás lo han hecho, ¿no? No les interesaba porque ahí no representaba ningún voto, ni estaba en duda su silla, ¿no? Entonces, no está funcionando, o cambiamos a que forzosamente, obligatoriamente hagamos asambleas ciudadanas en ese periodo que está fuera del periodo ordinario de sesiones, o ampliamos el periodo de sesiones. Para mí existen esas dos opciones, ¿no? Incluso cuando igual el Senado, o sea, estás allá, pero puedes venir perfectamente, dedicarte un mes o 2 meses, ¿no? A hacer unas asambleas ciudadanas, y más en estos temas, ¿no? Y aparte, Leti, que está pegado con otro de los temas que traemos es también, o sea, en ese periodo en el que puedes regresar a tu demarcación, a tu distrito, bueno, ¿qué promueves respecto a los temas que van a seguir en la siguiente legislatura y que haya un parlamento, o sea, que se fomente el parlamento abierto, sí, la transparencia y la información, donde la vinculación con cámaras también te ayude a desdoblar lo que tú vas a hacer como representante allá? Y fíjate, eso, perdóname, eso y también la transparencia en tu votación. O sea, si vienen y están acá con nosotros y se forma algo, también cómo votaste allá y por qué, en lo general y en lo específico. Que ese es, bueno, ¿cuál es tu postura? Eso yo la comparto totalmente, Yo digo, mira, aquí los diputados locales nunca lo han hecho. Y los diputados federales menos, ¿no? Incluso ahorita vemos diputados federales que renunciaron a su cargo para competir por otro, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pero pues durante el tiempo que fuiste diputado o diputada federal, 3 años allá, pues nunca supimos nada de ti, ¿no? Y nunca nos rendiste cuentas precisamente del sentido del voto, ni tampoco nos rendiste cuentas de la agenda que tienes, ¿no? Como diputado federal o como senador, para ver, o sea, si vale la pena entrar en este tema o no, cuál es el tema que en el Estado. O sea, realmente eso es una práctica de parlamento abierto, ¿no? O sea, las asambleas ciudadanas, las discusiones como este foro, mientras estás en la toma de decisiones, eso es lo que se ocupa. Y ahorita ha sido prácticamente una gran simulación, te invitan a un tema de foro, jaja, firma un montón de gente, y les vale cohete realmente la opinión de los ciudadanos. Solamente se acercan y te abrazan cuando es campaña. Entonces, todo eso tenemos que cambiar, y así es como vamos a reivindicar la política. Entonces la gente va a decir, pues vale la pena seguir a esta persona de representante público, porque así es como debes de tomar las decisiones. Y el tema que va ligado con eso es la evaluación del desempeño también de nuestros legisladores. ¿Harías algo desde el Congreso también para esta parte? ¿Cómo mejorar la eficiencia o eficacia del sistema? Fíjate que a mí me gustaría eso, estoy pensando cómo estructurarlo. Creo que la evaluación de desempeño va de 2 partes, ¿no? Número 1, pues puede ser una evaluación simple, que es numérica, es decir, si faltaste justificadamente, cuantitativa, ¿no? Si faltaste, que haya sido justificadamente, cuántas iniciativas pusiste, cuántas iniciativas presentaste, cuánto aprobaste, claro que eso es cuantitativo. Pero creo que lo cualitativo es sumamente importante, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que buscar a una evaluación ciudadana focalizada y general. Es decir, y la verdad lo digo, y si soy senadora, pues ahí voy a estar, porque me estoy metiendo en un brete. Ya estás diciendo. Ya lo estoy diciendo, O sea, ¿a qué me refiero focalizada? Y más siendo senador, porque son 6 años. Es decir, lo que aprobé, ¿no? Que para mí yo lo considero, partiendo de la lógica que fue un consenso, ¿no? Entre la gente, pero independientemente. Lo que aprobé en la implementación, ¿cómo se ha observado? O sea, ¿cómo se ha visto, no? O sea, unas evaluaciones focalizadas según los sectores, ¿no? Es decir, si cambiamos el tema que ahorita platicamos del ISR, si cambiamos el tema de la energía renovable, si lo cambiamos, entonces venirme focalizada a una evaluación. Creo que eso es lo más asertivo, ¿sí? Porque en su momento la Cámara de la Industria y de la Construcción, ellos tienen su problemática muy específica, entonces ellos que me evalúen en el sector, ¿no? O sea, creo que
focalizada y general. Y general también lo puedes considerar de que si tuviste una comunicación efectiva, o sea, efectiva, si realmente la propuesta que tú llevaste como senadora fue basada, ¿no?, en la opinión y en el análisis colectivo de la zona. O sea, claro, es el país, pero en el caso pues estamos por Sonora. O sea, creo que la evaluación tiene que ser focalizada, construyéndola, y ahí te voy a decir dónde me voy a meter. O sea, creo que ahí sí tenemos que meter a la academia un poquito a construir un sistema de evaluación sencillo, pero sí focalizado al sector, para saber si realmente uno a lo que está haciendo va caminando. O sea, no vas al Senado a un juego, pues. O sea, no vas al Senado a tomarte la foto, a decir soy senadora, a venir a hacer eventos sociales, a eso no se va, pues. ¿Y qué cada cuánto tiempo? Puede ser cada año. O sea, para no hacerlo en el periodo de sesiones, yo lo considero que puede ser cada año y cada 3 años, ya dependiendo del margen, ¿no? Por eso digo que para construirla, la evaluación focalizada, me gustaría implementar que estuviera la academia a construirla. Sí, porque no te la puedes construir tú misma, pues, Claro, ¿no? ¿Me explico? O sea, Ajá, no me la puedo construir. Pero creo que eso también bajaría un poco, o a lo mejor elimina el ladrillo, ¿no?, donde se ponen los senadores, ¿no?, donde se pone el diputado. Es decir, somos un representante. O sea, tú tienes un contrato público. O sea, tú tienes un contrato público y eso se debe de entender de la política. Porque la política es para él. O sea, tú haces la acción política para ese bien común o ese bien social o esa plataforma, ¿no? En general para las y los ciudadanos o los habitantes, los mexicanos. Pero no es para que tú estés ahí como un dios y que estés acá nomás en fotos, en eventos. O sea, eso tiene que cambiar, ¿no? Sí, o haciendo otro tipo de política. Muy bien, Armen. Hablabas de un contrato público. Ajá. Que te vas a adquirir, Sí, llegas, ¿no? sí. Son 6 años y si te llega la oportunidad antes de que cumplen los 6 años, ¿qué harías? ¿Qué harían? Ajá, ¿qué vas a hacer? Pues mira, Mene, yo la verdad sí lo dije, ¿no? O sea, yo me voy a quedar siendo senadora a los 6 años, ¿no? O sea, yo me voy a quedar siendo senadora. Ya lo grabé. No, ya lo grabé. No, sí, yo me voy a quedar siendo senadora a los 6 años, ¿no? Estoy convencida que se pueden hacer muchas cosas y a mí en general lo que me interesa es que más ciudadanas entren, ¿no? Yo algo extra que quiero hacer es buscar la manera de tener un eje de formación política con más ciudadanas y ciudadanos, no de partido, no nada de partido, sino que puedan ingresar, que puedan participar en la toma de decisiones. Yo a veces lo digo muy fuerte, pero no es malo, ¿no? Sino yo digo, tenemos que descuartizar la política tradicional que tenemos. La tenemos que descuartizar totalmente, ¿no? Para poder mutar a una nueva. Claro. A ver. Adelante. ¿Qué opinas del fuero? El fuero, mira, el fuero sí se tiene que eliminar, el fuero. Esa es una realidad, ¿no? El fuero tenía su espíritu muy positivo, ¿no? El que un legislador, porque partían de la lógica que en verdad había un peso y contrapeso, ¿no? Que un legislador le iba a poderle criticar fuertemente al presidente o al gobernador, al alcalde, y no ibas a tener miedo de que te vengan a amedrentar, ¿no? Por esa manifestación pública, esa libertad de expresión, pero lamentablemente se ha utilizado para cobijarte, ¿no? O sea, para cobijarte. Y lo que dice la gente es una realidad. Hasta las personas que ves en la calle ya lo comentan. Dicen, o sea, si yo me robo 1 litro de leche, ¿no? O sea, de perdida viene alguien por mí y del encerrón no me escapo, ¿no? Aunque salga a las horas. Pero si alguien se roba dinero en las oficinas, pues no pasa nada, ¿no? Porque tienes fuero. O sea, y te sometes ahí sí te someten a todo un proceso y el presunción de inocencia es la primera, ¿no? No, pero sí, yo creo que la eliminación del fuero sí se tiene que llevar a cabo. Lamentablemente la política o los políticos tradicionales lo malutilizaron, ¿no? Y ahorita pues sí debe de imperar la garantía de la libertad de expresión, ¿no? Que también tiene su cuestión de mientras no difames, mientras no hagas cosas. Sí se tiene que... Muy bien, entramos a la ronda de preguntas y respuestas Bueno, de una vez porque ya nos fuimos ya con me eché esto. el rollo, Adelante, mire, ya son las 7. que ya se integró. Mire, mucho gusto. Bueno, a veces pareciera que las leyes o las reformas que se hacen a las leyes parece una pelota de tenis donde se está rebotando entre las dos cámaras ahí. ¿Qué harías para que eso no suceda tanto? Para que ya vayan específicamente con los reglamentos y todos los puntos que tienen que ir y las CIS y todo, y que se haga rápido una promulgación de la ley. Mira, yo creo que el mecanismo de poner
de poner esta cuestión de que una fuera la Cámara revisora respecto a otra iniciativa, bueno, lo hacían precisamente para que no pasaran mal las reformas, ¿no? O para que no pasara la voluntad del presidente, porque el presidente, según ve la conveniencia, pues la presenta en una Cámara o en la otra, Pero ¿no? aparenta que no entiende las leyes, porque en realidad se están corrigiendo nosotros durante un tiempo indeterminado. Sí, yo creo que aquí lo que se tiene que hacer eso es complicado, ¿no? Porque esa es una acción política. Pero para que no haya esa dilación en la cuestión de las leyes, yo creo que tenemos, quienes estamos en esta trinchera por primera vez, hacer esa ventana pública de lo que está pasando, ¿no? Y buscar que los sectores junto con nosotros se pronuncien para hacer una presión social y acelerar, ¿no? O sea, creo que sí tenemos que hacer valer eso. Y otra cosa que podemos buscar ahí, hay las leyes, o sea, las leyes orgánicas en cada uno de los poderes establecen términos y temporalidad, ¿no? Que tienes 30 días para dictaminar, que tienes 30, pero no tienes sanción, ¿no? Entonces yo ahí digo, si no puedes tener una sanción para quitarlo, porque es un representante público, sí le puedes poner sanción de que no cobre un mes, ¿no? Administrativa, ¿no? O sea, todos empezaron a tener sanciones. Por eso muchas iniciativas se quedan en la congeladora y ellos en las comisiones no les apura dictaminarlas. Y la ley te obliga a que si no la quieres dictaminar, la tienes que desechar. Pero eso, el desecharlo, es una acción de pronunciamiento, cosa que tampoco lo hacen. Porque si tú te pones a desechar una ley, pues imagínate, la gente te va a venir encima, ¿no? Entonces, lo hacen precisamente para que no tengas tus pendientes, ¿no? Legislativos. Yo creo, y yo ya lo había visto incluso aquí a nivel local, pero creo que al Senado no los tenemos que llevar, así como unas sanciones administrativas, pues no te va a pagar un sueldo si no terminan, ¿sí me explico? O que justifiques realmente el retraso. ¿Cómo se puede justificar el retraso? Si realmente se tenía que abrir más tiempo para una discusión, ¿no? Si realmente se tenían que valorar, ¿no? Porque a lo mejor es muy compleja la reforma y sí teníamos que valorar, pero realmente sí existe la cuestión de la exigencia de la temporalidad o los periodos precisamente para no dejar rezados. Excelente. No preguntas, yo traigo otra pregunta. Sí, no, sí, sí. La parte de la comparecencia, de llamar a comparecer a secretarios, que tiene que ver con la eficiencia o efectividad de las tareas. Ahorita hablabas de sanciones administrativas, pero ¿qué opinas de las legislaturas anteriores que realmente llaman a comparecer en el momento adecuado para favorecer esa eficiencia? ¿Piensas que es mera simulación? Y bueno, y desde el otro punto de vista, ¿tú qué harías? Creo que lo mencionaste ahorita, pero igual, esa parte es importante también, llamarlos a comparecer, es rendición de cuentas, y empujarlos a que hagan su chamba como la deben hacer, ¿no? Sí, claro, yo creo que sí se tiene que fortalecer eso, sí se llama a los secretarios. Lamentablemente sí se politiza, ¿no? Se politiza y más en lo local, pero yo soy partícipe aquí. Número 1, el Ejecutivo se cobija con su presentación del informe, ¿no? Que prácticamente es un informe muy grueso, es un documento grandote, que creo que le falta explicarlo de manera correcta. Y que creo que para explicarlo lo tiene que hacer cada uno de los responsables de las secretarías. Yo soy partícipe que sí tenemos que hacer más comparecencias, ¿no? Así como los informes anualmente en un periodo, y tomarnos una acción de rendición de un poco más seria. Es decir, primero que se presente ese informe, ¿no? Y después se llame a cada uno de los responsables a explicar cada una de sus áreas. Eso es crucial. Y en donde se siente más es en los ayuntamientos, por ejemplo. ¿Cuántos directores han rendido cuentas a Cabildo? Y ahí es donde tú ves, porque el recurso federal y muchas administraciones de los ayuntamientos, muchos ayuntamientos, hacen funcionar su administración con puro recurso federal, ¿no? Entonces tú no sabes si el ramo 23 llegó completo, si realmente, ¿por qué no? O, por ejemplo, ¿qué se hizo? Ahí te va, ¿no? ¿Qué se hizo con la recaudación por multas? Que son dineros o recursos no etiquetados, porque pues hoy te pueden llegar 1,000 pesos, mañana te pueden llegar 5,000, ¿no? O lo que incautaron. O lo que incautaron y se robaron, los parquímetros también. Entonces, creo que todo eso se necesita una muy fuerte rendición de cuentas y llamarle en Cabildo, ¿no? A cada uno de los directores a que rindan cuentas. Y dejar después, está bien, el presidente puede hacer su acto solemne, ¿no?
su acto solemne y todo, ¿no? Que incluso dice en su ley de la administración pública que debe rendir cuentas al pueblo, ¿no? O sea, pero pues no lo hacen, más bien es en un evento protocolario, porque no te desglosan nada. Entonces sí, cada director responsable del área debe de rendirte cuentas a Cabildo. Entonces, para que exista ese proceso, primero hace su evento solemne, entrega el informe y tienen una semana, o puedes darle un mínimo o unas 2 para que lean el documento, ¿no? No te salen con que no lo leyeron, y después empiezan las comparecencias de rendición de cuentas puntuales de cada área. Así la gente va a saber quién lo representa. Porque ¿cuántos directores o cuántos secretarios después van a contender para ser diputados? Claro. O para ser alcaldes. O sea, y nadie sabe qué hizo ni cómo manejó su administración. Nadie tiene nada de idea. Así es. Eso implica que tú vas a venir. Ajá, entonces yo quiero que se cambie eso y se exija por ley. Porque el artículo 100 constitucional es el que rige a los ayuntamientos. Y tú te someterías a eso, perdón, entonces Sí, también, sí, ¿no? sí. Bueno, ahorita comentabas eso del informe presidencial, vamos a hacer cualquier informe. Después de eso vienen unas campañas mediáticas espantosas, ¿no? O sea, que no viene al caso la inversión que se hace en eso. Yo preferiría que esas campañas fueran de información de la agenda legislativa, que dijeran, totalmente. ¿sabes qué? En tal ley se va a ver tal día para que den seguimiento a la sesión de la Cámara, en donde se va a tomar tal ley en cuenta. Exactamente. Yo creo que eso sería mucho más beneficioso porque es el pre a lo que va a suceder. Lo otro están informando y está bien, ¿no? Lo deben de hacer, pero que no anexen una campaña mediática gastando recursos. Eso sí. Incluso, fíjate, lo que tú dices es cierto. Incluso se puede poner una prohibición, ¿no? De que no hagan eso hasta en tanto no hayan rendido cuentas cada uno de los directores, ¿no? Y que el cabildo pues tenga abierta, público, o sea, sea transmitido así, ¿no? Hay unos que dicen, no tenemos internet, plataforma, ay, tienen Facebook Live, no, ¿verdad? Sí. Está en Facebook, pues. Es de querer. Aquí les prestamos la cámara. Es de querer el rollo. No, y es que sí es cierto, cuando nos empiecen a rendir cuentas así puntual, se va a acabar la simulación, ¿eh? Se va a acabar por completo. Entonces la gente los va a empezar a ver. Entonces, todos los que tenemos, ya digo tenemos, ¿no? Un contrato público, ¿no? Un contrato público, tienes que rendir cuentas así. Es una realidad. O sea, nos guste o no, pues. Claro. Oye, Leti, y en el tema, ¿quieres? En el tema ciudadano, porque estamos también echando para un lado, pero ¿qué tal el tema ciudadano y nuestra cultura ciudadana de exigir también? De exigir, mira. Y de participar. De participar. Uno, bueno, creo que se tiene que volver, y yo lo había dejado pendiente, se tiene que volver a hacer la ley de participación ciudadana, ¿no? Tienes que darle más fortaleza. El gran problema de institucionalizar la participación ciudadana, que no quiero correr ese riesgo, es que pongan a un encargado de participación ciudadana y solamente invite unos cuantos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, con estas herramientas que te dije, asamblea ciudadana, tener más vínculos de información. Pero otra cosa que podemos hacer es, al cambiar la ley de participación ciudadana y hacer un poco más vinculatoria la toma de decisiones, creo que la gente va a poder participar, como por ejemplo ahorita, el recurso de los parquímetros. ¿Por qué no se puede decidir por presupuesto participativo? Por ejemplo, ¿no? Pues a los parquímetros, por poner, ¿no? Claro. ¿Cómo? O sea, es como inadmisible que ahorita no puedan poner ellos un contador así electrónico de todo el dinero que llega por parquímetros, ¿no? Como si no existiera la tecnología. Como si no existiera la tecnología, ¿no? Entonces dices, ay, este día recaudaron 10,000, 15,000, pues ya llevas una bolsa de, no sé, 100,000. Presupuesto participativo. ¿Me explico? Entonces la gente va a empezar a participar porque van a ver que su participación exacta está tomada en cuenta. Así es como tenemos que mutar. Yo creo que la participación ciudadana va a cobrar vida en la medida que solucione pequeñas problemáticas sociales. Entonces, de pequeñito vamos a ir a más. Pequeños grandes cambios. Así es como vamos a irlo, que sea tomada en cuenta. Okay. Hablaste sobre crear el eje de formación política. ¿Te referías a un grupo ciudadano? Fíjate que sí, mira, yo no sé si lo voy a poner como cursos o qué, pero yo digo que la formación política tiene que estar desde la primaria. O sea, nos dan civismo. Civismo es una cosa distinta a... Ya no nos dan civismo. Bueno, ya lo quitaron. Porque en una parte decían que ponían 1, 2, 3... Bueno,
Me dijo una amiga, dando como 2-3 días de civismo, por eso lo mencioné, porque dicen, dan ahí en un, pero ya no es una materia como tal. No. Y es una ley que todavía no se aplica en Estados Unidos. Exactamente. Entonces dice ella, en el plan de estudios, en el programa de estudios de la maestra, ahí les ponen las clases de civismo, pero ya no está como materia, ¿no? O sea, es cierto. ¿Qué se tiene que dar? Una formación política sostenida desde la primaria hasta que tú termines la universidad, aunque estudies químico biólogo. Tienes que tener un semestre de formación política. Y eso va a ayudar a que la ley de participación ciudadana funcione, ¿no? Funcione. La gente va a saber para qué sirve su regidor, para empezar, ¿no? Porque ese ni siquiera lo sabemos y ese es crucial, el regidor, ¿no? Y el diputado. Entonces, vas a empezar a manejar de manera más digerible tu esquema político, ¿no? Ya si tú quieres después ser y contender, pues sí, pero no toda la gente le interesa, sino realmente vas a ver cómo funciona. Y creo que es un sueño para mí, yo a lo mejor lo estoy diciendo desde ahorita, yo sí quiero que se reforme eso y que tengamos esa materia de formación política, es crucial totalmente. Pero bueno, ahí está. Leonel. Bueno, ahí está el asunto. Yo más que nada quisiera felicitarte porque realmente fuera de todos los políticos, tú eres la más ciudadana, la más, bueno, gracias. más centrada, de veras, que te felicito por ese lado. Y en base a eso es mi pregunta. ¿Cómo ves? ¿Cómo te sientes con toda la bola de colmilludos? Y no sé ¿Cómo le va a hacer? No sé qué decir con todos tus... Y empezando con la señora Beltrones, ¿no? Y compañía, ¿no? ¿Cómo te sientes con todo esta... Con todo esto, ¿no? Pues mira, al principio claro que era difícil porque es una arena nueva para mí, ¿no? Sí. Totalmente, ¿no? El debate que tuvimos creo que me ayudó muchísimo porque mucha gente me vio que era para mí muy importante. Porque pues yo vivo en Hermosillo, ¿no? Entonces el círculo era mío un poco, o sea, más pequeño comparado, como dices tú, pues, con todos ellos, ¿no? Y más los que tienen apellido de papá importante, pues imagínate. Yo creo que me siento muy contenta y no me arrepiento para nada de participar, porque creo que más nos debemos de atrever, porque como lo dije al principio, ¿no? Dejamos la política en manos de unos cuantos y le entregamos... No solo le entregamos nuestro estado, sino les entregamos nuestra vida. Porque ellos deciden que jueces, y esos jueces administran la justicia como les da la gana. Y a sujeta estamos nuestra vida a ellos, ¿no? Ellos deciden qué política, o sea, si ellos hubieran hecho bien su trabajo, no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo en México. Y eso nadie lo puede negar en este país, ¿no? Si en verdad funcionaron, o si en verdad han funcionado como ellos dicen, no estuviéramos así. Y yo creo que tenemos que lanzarnos más ciudadanos, ¿no? Más ciudadanos en la política. Dejar de dejárselos a unos cuantos, pero también yo lo digo ahorita que estoy en Facebook Live, la decisión está en el ciudadano el 1 de julio. Totalmente. O sea, la decisión de cambiar Sonora, de cambiar México, está el 1 de julio. La gente tiene que aprender a ver, ¿no? A ver quiénes son y a quitarse el miedo. A quitarse el miedo de votar por uno diferente. Y lo he dicho ayer, de hecho estuve en el Río Sonora y les dije, ahorita les dan 1,000, 2,000, 3,000 por la credencial, ¿no? Y a lo mejor les resuelven el problema un día, pero 3 años están en la miseria, si no es que 6 años, ¿verdad? Si no es que 6 años. Porque la gigantesca desigualdad, la brecha de desigualdad que tenemos en el país es el termómetro así exacto de que si ha funcionado o no ha funcionado la política. Ojalá dieran 3,000 pesos, una despensa de 150. Mira, ¿ves? Pues nada. Entonces, hay que aventarnos, ¿no? Yo lo digo sinceramente, ¿no? Yo de ser senadora voy a compartir mis decisiones con las cámaras, con los organismos, con las asociaciones, porque tenemos que quitarle ese ladrillo a la política, pues. O sea, es la política sobre los ciudadanos. Claro. Oye, perdóname, aprovechando ese mismo tema, nos gustaría también aprovechar, ¿o qué opinas de los apoyos internacionales que no están regulados y que también vienen a apoyar algunas otras cosas y que son fomento o, bueno, otro canal de corrupción? Sí, eso tenemos que regularlo. Pues es una chambita. Sí, tenemos que regularlo muchísimo. Tiene que haber cada vez más, o sea, una verdadera acción de rendición de cuentas, ¿no? Totalmente. Muy bien. ¿Más preguntas? Si no, para pasarle a nuestra tesorera para el cierre del evento. Ok. Es una
petición de propuestas que se generaron con los consejeros y la mesa de Canaco. Te voy a leer, son 6 puntos muy pequeños, pero esperemos que nos puedas apoyar con eso. Es la competitividad fiscal, es el primer tema. Promover el crecimiento económico a través de programas específicos y reducción de carga fiscal que fomente la competitividad de nuestra región. La segunda petición es Parlamento abierto. Promover mecanismos de participación efectiva atendiendo al llamado de la sociedad civil para garantizar la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas de la labor legislativa. La tercera petición es respeto como órgano de consulta. También lo acabas de comentar. Atender lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, donde se menciona que representan, promueven y defienden nacional e internacionalmente las actividades de la industria, el comercio, los servicios y el turismo, y colaboran con el gobierno para lograr el crecimiento socioeconómico, así como la generación y la distribución de la riqueza. Nuestra cuarta petición es información parlamentaria. Ser el enlace directo ante el Senado respecto a los intereses de esta Cámara en relación a los trabajos legislativos, análisis de información, estatus de las iniciativas y la publicación inmediata de su postura y votación. La quinta petición, ya casi para terminar, es gestión y planeación, es promover iniciativas y proyectos que el sector empresarial y social fundamente, o te fundamente. Y como última petición es el ejercicio legislativo, que también lo comentaste hace un momento, promover los mecanismos que garanticen la efectividad legislativa y la correcta ejecución de las leyes. Entonces, no sé si estás de acuerdo con estas pequeñas 6 peticiones que No, está muy bien, está muy bien. Excelente. Entonces, pasamos a firmar los cuadernillos que tenemos ahí, Tania. Si los quieres firmar tú también. No, yo creo que le damos aquí la firma a nuestro presidente. Bueno, no sabes el nombre de ella, dice Cámara de Comercio, pero sí, pero sí. Esto que te acabamos de leer es lo que viene aquí. Perfecto. Permiso. ¿Verdad? Eso es para que te lo lleves. Perfecto. Si la buscamos. Y con esto despedimos la transmisión. Gracias y una disculpa, estaba en otro evento, un compromiso. No, Felicidades, está bien, bienvenida a la cámara, pero pues yo creo que está muy bien acompañada. La veía, estaba Excelentes. participando de allá, no se veía, pero estaba. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y aquí